Bien, nosotros seguimos en la central de informaciones de RPP. Hoy se inaugura en el Parque de la Exposición la Feria de Lenguas Originarias por el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Ha habido una serie de actividades durante la semana. En estos momentos nos acompaña Elena Burga, directora general de Educación Básica Alternativa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la pregunta que muchos se harán es, estas políticas de educación intercultural bilingüe que ha promovido en los últimos años el Ministerio de Educación, ¿qué logros han alcanzado, ¿no? De todas las metas que se habían trazado, ¿qué lograron concretar? Bien, bueno, primero decirte muchísimas gracias. Esta es una de las políticas, la política de educación intercultural bilingüe, justamente que atiende a una de las poblaciones más excluidas de nuestro país, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, de pueblos indígenas, que requieren una educación intercultural, porque tiene que ser una educación de acuerdo a su cultura y también de acuerdo a la cultura nacional, ¿no? De relación con otras culturas, y bilingüe, porque es en su lengua originaria y en castellano. Una de las cosas que más hemos trabajado en estos años es justamente en ofrecer un servicio de educación intercultural bilingüe a estos niños que no lo estaban recibiendo. La mayoría de estos niños, hasta hace unos años, toda su educación era en castellano, había una serie de problemas justamente por eso. Lo que hemos hecho es impulsar esta educación. El 60% de las escuelas donde estudian estos niños ya tienen maestros bilingües, maestros que hablan su lengua originaria, y también el 88% cuentan con materiales en su lengua. Tenemos materiales en 19 de las 40 lenguas que tenemos escuelas bilingües, ¿no? Estos materiales además están hechos de acuerdo a la cultura de los estudiantes. No son materiales que se traducen del castellano, sino que están elaborados de acuerdo a la cultura de los niños y que buscan ayudar justamente a desarrollar las competencias que todos los niños del Perú deben lograr. ¿De cuántos niños estamos hablando? Bien, en nuestro país estamos hablando de 1.200.000 niños más o menos de entre 3 y 17 años. Si contamos hasta los 24 años considerando la edad, estamos hablando ya de 1.400.000 estudiantes que requieren educación intercultural bilingüe. ¿Y cuántas lenguas? En el Perú hay 47 lenguas, pero 40 de ellas tienen estudiantes, todavía niños que estudian en escuelas bilingües, ¿no? Acá dice que han elaborado materiales educativos en 22 lenguas originarias. 22, sí. ¿Qué lenguas, por ejemplo? Bueno, tenemos las mayoritarias con las que empezamos ya el 2012, como el quechua, en 4 variantes del quechua. Tenemos materiales en quechua chanca, en quechua collao, en quechua incahuasi, cañaris y en quechua ancash, ¿no? En aymara, por supuesto. ¿Pero que solamente es primaria? Estamos haciendo materiales de inicial y primaria hasta el año pasado, y este año 2016 hemos empezado los materiales para secundaria. Poco a poco. Así es, no, es que de verdad la tarea es inmensa, los retos son grandes. En las lenguas amazónicas estamos trabajando ya más de 12 lenguas, entre ellas las más numerosas que son el chipibo, el ashaninka, el aguajún, el shawi. Y vamos avanzando también en la medida que vamos avanzando en el proceso de normalización de las lenguas, ¿no? De las 47 lenguas que tenemos, 32 ya cuentan con alfabetos oficiales. Estas lenguas que tienen alfabetos oficiales, que demora además todo un año el proceso de normalización, de oficialización de sus alfabetos, porque es en consenso con los hablantes. Después empezamos a hacer los materiales. Entonces, es una tarea enorme que además no debe parar. En realidad, se han normalizado los alfabetos de 32 lenguas originarias. Así es. Hay 32 lenguas que ya tienen alfabetos oficiales. Y de ellos, en 22 lenguas tenemos ya los materiales elaborados, ¿no? ¿Y cómo ha sido la colaboración de los maestros? Bueno, los maestros, en la mayoría de lo que queremos es que los maestros sean también maestros bilingües, en su mayoría indígenas también, porque son ellos los que realmente ya manejan la lengua y se forman para ser maestros bilingües, para enseñar. Pero actualmente, ¿cómo están haciendo? ¿No son originarios de la zona? Tenemos maestros bilingües que hablan la lengua, pero también hay maestros castellano hablantes, porque no tenemos los suficientes maestros bilingües. Los maestros castellano hablantes que van a las comunidades indígenas, algunos de ellos aprenden la lengua porque se preocupan, porque quieren comunicarse con los niños y hacen un esfuerzo.
pero hay otros que en realidad no, que todo lo enseñan en castellano, los niños no entienden nada. Entonces poco a poco tenemos que ir reemplazando a los maestros castellano hablantes. Pero entonces, ¿en qué porcentaje han sido reemplazados? ¿Mínimo porcentaje? No, tenemos el 60% de las escuelas tienen maestros bilingües, ¿no? Hay todavía un déficit grande, necesitamos más o menos 18.000 docentes. De los 50.000 que se requieren, ya tenemos 38.000 más o menos. Necesitamos unos 18.000, 20.000 maestros bilingües, que los estamos formando justamente en 36 institutos pedagógicos en todo el Perú y 11 universidades que tienen la carrera de formación docente EIB. Ahora, ¿y qué resultados ha dado tener profesores así bilingües? Los niños supongo que aprenden más. Mucho mejor, mucho mejor. Es más, se les siente, se les nota mucho más felices. Participan un montón cuando se les pregunta. Qué frustrante habrá sido durante tantos años no entender al profesor, no entender la materia. Claro, y por eso siempre se decía que los niños no saben nada, que no hablan, que son chunchos, que no se expresan, pero ¿quién se va a expresar en una lengua que no conoce? O sea, poco a poco han ido aprendiendo también el castellano, pero casi que a la fuerza, ¿no? Ahora estamos trabajando en la lengua, pero también aprenden el castellano con una metodología de segunda lengua, que es lo correcto, como cuando aprendemos inglés con una metodología de una lengua extranjera, pues ellos tienen que aprender el castellano como segunda lengua y hay metodologías para eso y tenemos materiales también para castellano como segunda lengua, ¿no? ¿Ustedes esperan que este tipo de políticas continúen en el siguiente gobierno? Claro que sí. En realidad este tipo de políticas existen desde el 72 en nuestro país, en la ley, pero nunca no se ha implementado como corresponde. Ha habido pequeñas cositas por ahí, muchas veces financiado por la cooperación internacional, por las ONGs. Recién el Estado como tal, como país, hemos asumido lo que es atender a la población indígena, a los estudiantes de estos pueblos, y eso es una política que no debe parar, ¿no? Porque está en todas las normas internacionales, nacionales, y nosotros estamos seguros de que esto no va a parar porque lo que se ha avanzado en los últimos años está muy sólido y creemos que también las mismas escuelas, los mismos maestros, los gobiernos regionales, hemos hecho un trabajo de la mano con las mismas organizaciones indígenas. Además, y la educación, yo supongo, ¿qué temas se les enseña en esos lugares? Mira, ellos aprenden con el mismo currículo nacional. Lo que cambia es la manera como tú trabajas, incorporas los conocimientos de su cultura, usas también la lengua, ayudas a desarrollar en forma oral y escrita la lengua originaria y el castellano. Entonces hay toda una metodología y lo que tenemos es una propuesta pedagógica que lo que hace es dar todas las pautas de cómo se enseña en una escuela IB. Pero finalmente los estudiantes deben lograr las mismas competencias que cualquier otro chico del Perú, ¿no? Porque tiene que acceder igual a la educación superior si lo desea, pero el camino que seguimos para lograr esas competencias va variando, ¿no? Y también los contenidos un poco, pero las competencias y las capacidades son más o menos las mismas, ¿no? Bueno que esto esté dando resultados positivos, que se esté progresando y ojalá que no se detenga tipo de políticas. En realidad los retos todavía son inmensos. Claro, todavía falta mucho. Y hay mucho por seguir avanzando, ¿no? Muchísimas gracias a la señora Burga por haber estado aquí en RPP Televisión. Gracias. Y es hora de revisar nuestros titulares. Ya regresamos con más noticias con Catherine Donaire.